Buenas tardes a todas y a todos. Abrimos este primer programa de Pacituistas recordando a alguien muy querido dentro del pacifismo. Hablamos de Arcadi Oliveras. La última vez que lo visitamos antes de que nos dejase fue la última oportunidad que tuvimos de escuchar las palabras de esta maravillosa persona de optimismo inquebrantable, un verdadero maestro de vocación y una de las voces más activas del pacifismo de las últimas décadas. A pesar de encontrarse en un estado muy débil, no nos dejó marcharnos de su casa sin antes decirnos que debíamos de recordar un dato muy importante, y es que el Estado español destina 56 millones de euros al día en gasto militar. Nos dijo, no lo olvidéis. Ahora esta cifra es aún mayor, como vamos a ver, pero en todo caso queríamos empezar pues haciendo este recordatorio, este canto a la esperanza del que no se rinde y quien confía que siempre estamos a tiempo de cambiar de rumbo, de hacer las cosas de otra manera y de crear un mundo distinto que no solo es posible, sino también necesario. Y es que, como decía su amigo Vicente Martínez Guzmán, los pacifistas somos los realistas. Y con este recuerdo al Arcadi Oliveras y a Vicente Martínez Guzmán arrancamos ya con Pacituistas, una iniciativa que sale del proyecto Pacifistas del Centro de las de Estudios por la Paz, un proyecto con el que se publicó Pacifistas en Acción, como vemos ahora en pantalla, un libro coral escrito por 35 autoras del mundo pacifista y antimilitarista y en el que se incluyen todas las acciones, iniciativas y actividades del movimiento pacifista y antimilitarista que están vivas hoy en día en todo el Estado español. Para mantener esta información viva y actualizada y que fuera capaz de sumar más gente a las iniciativas pacifistas que ONG y colectivos tienen en marcha, se creó La Pacifista. A ver si la vemos por aquí. Vemos aquí. La Pacifista es una app en la que aparece información de todo tipo, publicaciones, acciones, un mapa de la militarización en el Estado español y de las respuestas pacifistas. Os invitamos a que le echéis un vistazo. Sí, la idea de Pacituistas y de estar hoy aquí con vosotras es poder dar espacio pues, a los debates que tienen lugar en estas luchas y fortalecer vínculos entre los miles de antimilitaristas que hay por la península y más allá. Junto con otras luchas pues, que también van de la mano, como son el feminismo o el ecologismo, para así denunciar, responder y proponer alternativas conjuntas ante la deriva belicista y militarista actual, que está muy alejada de construir sociedades vivibles y sostenibles. Así pues, trataremos de ser un altavoz más de estos movimientos. Pero no queremos seguir con el programa sin antes darle las gracias al diario El Salto por cedernos este espacio. Muchas gracias. Y pasamos a la primera sección presentada por alguien muy especial. Más que una sección, se trata de un viaje al mundo del pacifismo, el antimilitarismo y la no violencia en un barco tripulado por Koldovi Velasco. Bienvenida, Koldovi. Hola, ¿Qué muchísimas tal? gracias. Koldovi Bueno, es una de las autoras del libro Pacifistas en Acción y militante de Alternativa Antimilitarista MOC, que es un movimiento autogestionado y asambleario que desarrolla alternativas desde la no violencia. Está formado por grupos autónomos en coordinación estatal e internacional y pertenece también a la Internacional de Resistentes a la Guerra. Koldovi, ¿por qué el viaje y dónde nos vas a llevar? muy bien. Oye, pues nada, felicitarles por esta iniciativa tan interesante. Y en esta sección, como muy bien has dicho, vamos muy bien acompañadas con todas las compañeras y los compañeros que nos han precedido y que nos han dejado esas grandes inspiraciones, esas grandes luces, como Arcadi, como Vicen, como José,
como tantas compañeras y compañeros que ahora nos acompañan en este viaje de otra manera y los tenemos muy, muy, muy presentes, ¿no? Porque este viaje que vamos a hacer es un viaje al PAN. El PAN, que es el pacifismo, que es el antimilitarismo y que es la no violencia, y que siempre desde una perspectiva de construcción de paz lo unimos, el PAN y la paz, ¿no? No pueden ir separadas. Entonces, en ese viaje que es hacia ese PAN, es tan importante el medio como el fin, es tan importante cómo vayamos yendo como a dónde vamos a llegar, ¿no? Por eso es importante aclarar que siempre lo hacemos en compañía y que da lo mismo las compañías que utilicemos para el viaje, pero lo importante es reconocer que estamos acompañadas y que vamos de la mano el pacifismo, el antimilitarismo y la no violencia, como muy bien has dicho antes, con el entrelazado, el tejido con el resto de los movimientos emancipatorios. Porque cuando queremos la emancipación, queremos no solo que se mantengan los derechos, se cubran las necesidades para todas las personas, que también, por supuesto, haya libertades para todos y para todas, sino lo que planteamos, como decimos en el movimiento feminista, que no queremos un trozo de tarta, sino queremos un cambio de receta. Para el cambio de receta hacemos falta todos los ingredientes, todas las perspectivas, todas las miradas para que realmente podamos hacer un cambio desde los movimientos sociales, que también, como muchas veces decimos, queremos ser el pelo en la leche, ¿no? Decíamos el otro día también en la Cumbre por la Paz. Es decir, hacer visible el conflicto por una parte y por otra cambiar las dinámicas de poder para que podamos ir a esa justicia. Y en este viaje en el que nos planteamos pues ir juntas todas las personas, los colectivos, las organizaciones, las iniciativas, pues muchas veces hasta aquellas cosas más invisibles, vamos a tener una música permanente que es esta que nos dice Amador Fernández Sabater. Él dice, pensar el cambio o la transformación social siempre como una potencia que crece, una potencia compuesta de muchas potencias, potencias más rotundas o más tenues, a veces imperceptibles, que hay que aprender a sentir para impregnarse de ellas, para expandir e intensificar, acompañar la potencia que crece. Eso es lo que buscamos. Con esta musiquilla es el hilo musical que nos va a acompañar permanentemente en este viaje. Queremos acompañar la potencia que crece, poner el foco en aquellas iniciativas, aquellas actitudes, aquellas propuestas, aquellas organizaciones, aquellas campañas que hoy se están desarrollando y que intentan acercarnos a nuestro destino, que es a la vez nuestro medio, que es el PAN, el pacifismo, el antimilitarismo, la no violencia, por lo tanto, un mundo de justicia y de igualdad, ¿no? Y en la mochila de cualquier viaje, especialmente cuando queremos añadir ese ingrediente antimilitarista, nos planteamos que queremos cambiar esa manera de ver la seguridad. Lo explica Tika Fong de una manera magistral, como todo lo que hace, ¿no? Lo que plantea Tika es, claro, que vivimos monopolizadas, colonizadas por una manera de entender la seguridad, que es la seguridad militarizada, que defiende las patrias, que defiende las fronteras, que defiende las élites, a los más ricos. Y lo que buscamos nosotras desde el antimilitarismo es buscar un cambio en esa manera de ver, en esas gafas que nos han incrustado de la seguridad militar. Y es un cambio de esa mirada hacia una perspectiva de seguridad y de defensa que está definido o definida por los derechos, las libertades, las necesidades, la seguridad económica, la seguridad cultural, la política, la lingüística, la de la diversidad, la seguridad para que todas las personas podamos ser y ser como queramos ser. Y dentro de eso,
en nuestra mochila también antimilitarista, un tema que llevamos permanentemente es la importancia también de plantearnos la abolición de los ejércitos como un paso para la destrucción de esas relaciones, tanto personales como estructurales, de dominación. Queremos acabar, por tanto, con las violencias, aquellas que nos oprimen y que nos producen daños, ¿no?, a las personas, a los territorios, a los colectivos. ¿Cómo? Pues desvelando la militarización, esa invasión de lo militar en todas las dimensiones de nuestra vida, y en esa lógica que nos quiere meter el militarismo, que también antes lo comentaban ustedes, que es la lógica de que no hay otra alternativa que no sea la lógica de la violencia, de la dominación, y naturalizar que la única respuesta a los conflictos es la violencia. Esto lo intentamos erradicar y sacar ese militarismo de nuestras vidas y de nuestra historia, generando procesos de búsqueda, ¿no?, de resolución de conflictos de otras maneras. Pues en el libro lo hablamos como, si está dividido en 3 partes, ¿no?, desarmar, desmilitarizar, pues la parte de pacificar, cómo construir paz en esa búsqueda. Y miren, en esta ruta, en este viaje, vamos a ver cómo a lo largo de nuestras experiencias, de nuestros ensayos para transformar la realidad, estamos intentando perturbar, detraer, abolir recursos que sostienen el militarismo, los ejércitos y las guerras, los recursos económicos, los recursos humanos y los recursos ideológicos, la militarización de nuestras mentes, de nuestros cuerpos, de nuestros territorios. Y eso vamos a irlo haciendo a través de este viaje, que va a tener siempre un oxígeno clave. El oxígeno es, como bien siempre nos recordaba Arcadi, tú lo has comentado, Anna, la esperanza, ¿no?, que es un principio político básico en estos tiempos, como el principio de no solo de la esperanza, sino de que nada de lo humano nos sea ajeno, ¿no? Y vamos a tener este oxígeno de la esperanza en la no violencia, todas juntas. La no violencia como esa estrategia sociopolítica que utilizamos desde estos movimientos emancipatorios y que sabemos que lo experimentamos y lo saboreamos como un proceso revolucionario, de cambio de valores, de cambio de actitudes y de cambio de estructuras que están sustentando las injusticias, ¿no? Una no violencia que nos lleva a que el medio del viaje tiene que ser como en coherencia con el fin, la coherencia fines y medios, desconcentrando el poder, una estrategia de desobediencia civil, de defensa de la comunidad, de defensa de la autogestión, la horizontalidad, bueno, y la defensa de ser mundo, porque estamos en el resto de la naturaleza, somos una parte de la humanidad, pero esto que decimos la Internacional de Resistentes a la Guerra, que la guerra es realmente un crimen contra la humanidad y el resto de la naturaleza, y vamos a transformar estas causas que la están sosteniendo. Para el viaje, otra musiquilla que siempre vamos a tener, y con esto acabo la presentación de la sección. Bueno, que al final la gente va a decir, bueno, pero ¿esto en qué consiste? Pues un viaje a cada una de las campañas, iniciativas, actividades, acciones que desarrollamos para llegar a este mundo justo, este mundo en paz, ¿no? Y acabo con el cuento de Galeano, que también es una música que es importante que siempre tengamos, ¿no? Una tarde paseábamos en camioneta por una huellajada en los montes, y a lo lejos vimos una niña en bicicleta. Aminoré la marcha para no llenarla todita de polvo, y al acercarnos abrimos la ventanilla y le preguntamos, falta mucho para ese lugar a donde vamos a llegar con este viaje, o queremos llegar. Un silencio milenario surgía del ambiente y de su mirada. Miraba a la niña, atrás el camino andado, y miraba adelante el por andar. Y luego de una eternidad de pausas llenas, nos dio un mensaje interminable. Falta menos.
este es el mensaje que también queremos hacer llegar con el viaje. Falta menos. Muchas gracias, Javi y Ana. Muchas gracias a ti, Coldoy. Como siempre, es un placer escucharte. Sí, la verdad es que tu manera tan didáctica, tan poética de transmitirnos las cosas nos deja enamorados y nos quedamos con muchísimas ganas de más, pero lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Te mandamos un beso bien grande. Cuídate muchísimo. Muchos besos. Y recordemos que España está en guerra en la frontera y que esta guerra también la vamos a parar. Exacto. De eso vamos a hablar también. Gracias. Hasta luego, Coldoy. Hasta luego. Bueno, pues una vez ya emprendido este viaje, como en todos los viajes, debemos prepararnos para los imprevistos y las piedras en el camino, ¿no? Y poder hacer frente a las adversidades pues con las máximas herramientas posibles. Vamos a dar un repaso ahora por algunas de las noticias de actualidad que digamos que podrían ser piedras en el camino de la lucha antimilitarista y pacifista. ¿Qué nos traes en el dato, Javi? Pues el informe anual de comercio de armas, correspondiente al ejercicio 2021. Consultado en la base de datos del Centre de l'As, nos muestra tanto por categorías como por años y países la cantidad de armas vendidas durante ese año realizadas por el Estado español, a través de datos de diferentes organismos como el SIPRI, que es el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. Bueno, en este informe podemos ver la ingente cantidad anual de comercio de armas, porque estamos hablando de un total de 14.580 millones, pelín más, materia de facturación, y solo en bombas, misiles, torpedos y cohetes se facturaron 155 millones de los 14.000 millones, ¿no? Uh-huh. De hecho, apuntad el dato, el Estado español se sitúa actualmente como el 9º exportador de armas a nivel mundial. Ahora Javi os va a mostrar un gráfico, a ver si lo podemos ver, donde está todo el ranking. Y no solo esto, sino que España, el Estado español, ha sido uno de los principales exportadores a países como Arabia Saudí, que ya sabemos que no es precisamente conocida por estar en sintonía con los derechos humanos. De hecho, Defensa admitió que Arabia Saudí lideró las compras de armamento español durante la guerra contra el Yemen. No nos extraña, pues, que haya armas españolas que hayan sido encontradas efectivamente pues, en los campos de batalla de ese territorio. Es que esta doble vara de medir o doble moral en cuanto a la exportación de armas, pero bueno, a tantas otras cosas, parece que no se le da mal ni al Estado español ni a sus colegas de la Unión Europea. La normativa común europea, que no sé si la conocéis, explicita, entre otras cosas, que no se venderán armas a países en los que existen graves violaciones de los derechos humanos, o países en tensión o involucrados en conflictos armados, o países cuyas adquisiciones pues, puedan desestabilizar el mantenimiento de la paz. Y vemos que vamos, bueno, otros puntos, pero no parece ser que estos hayan sido un impedimento para seguir vendiendo, exportando armas a países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, que por cierto los dos países pueden hacer un check a todos estos puntos de veto que acabamos de mencionar. Y aparte de su posición en el top 10 de exportación de armas, hace unos cuantos años incluso llegó a estar como séptimo o en el sexto y séptimo puesto, parece que el Estado español también quiere aumentar su posición en el ranking de gasto militar. Ahora Javi nos lo cuenta. Pues sí, efectivamente, como vemos aquí en este titular del Público, los 1.000 millones para defensa de la discordia entre PSOE y Unidas Podemos. Ahora no vamos a entrar en materia de por qué es de la discordia entre estos dos partidos, pero sí en estos 1.000 millones, porque según el presidente Pedro Sánchez, esto se basa en su afirmación, durante la cumbre de la OTAN en Madrid, dijo que la seguridad no está garantizada. Parece que le haya poseído el espíritu de George Bush hijo, pues ante este peligro que él clama, el gobierno ultima la aprobación de un suplemento de crédito para el Ministerio de Defensa de hasta 1.000 millones de euros, con el objetivo de iniciar este mismo año, sin esperar a los presupuestos del próximo, el aumento del gasto militar que debe llegar, o sea, para implementar el gasto militar que debe llegar al 2% del Producto Interior Bruto para 2029. Pero es que según datos publicados por El Salto, que los tengo aquí,
que están basados en el Centre de l'As de 2021, el gasto militar real del Estado español fue de 21.623 millones de euros, que representa el 1,8% del Producto Interior Bruto de aquel año, muy cerca ya del 2% del Producto Interior Bruto que exige el organismo de la OTAN. Así pues, si partimos de los datos facilitados por la OTAN, el hecho de destinar ese 2% al gasto militar representaría aumentar en unos 12.000 millones de euros el gasto militar. Esto nos llevaría a un gasto real, según el criterio del Centre de l'As, que superaría los 30.000 millones de euros y se acercaría al 3% del Producto Interior Bruto. Es decir, España sería uno de los países con más gasto militar de Europa. En fin, bueno, y seguimos con la OTAN para hablar de la cumbre que se celebró en Madrid a finales del mes pasado, en junio, la cumbre más importante de la última década de la que es la mayor organización militar del mundo. La ciudad de Madrid quedó prácticamente bloqueada, tomada por 10.000 policías, calles y avenidas cortadas, checkpoints, helicópteros sobrevolando la capital, en fin, bueno, todo un espectáculo que según datos del Salto ha costado más de 50 millones de euros de gasto público. No sé si algunas de las que nos estáis viendo estabais por allí, pero si es el caso, os invitamos a que nos comentéis qué tal, cómo lo vivisteis. ¿Cómo han cambiado las cosas desde que en la última reunión de jefes de Estado de la OTAN, en 2010 en Lisboa, Rusia se presentaba como un aliado? Pues sí, no nos sorprende que en esta ocasión Rusia haya sido presentada como la amenaza más importante y directa para la seguridad de los aliados e incluye por primera vez una mención directa a China, a quien la OTAN ha pasado a considerar como un rival geoestratégico, un desafío a los intereses de la seguridad y valores de la alianza. Esta cumbre ha sido crucial porque ha trazado el nuevo rumbo de la alianza para los próximos 10 años a través de la renovación del concepto estratégico, que es el documento que establece pues, un poco los objetivos, las prioridades para garantizar los intereses y la seguridad colectiva de la organización, así como identifica los retos y los riesgos y las amenazas, ¿no? El actual documento se anuncia más militarizado y reactivo, ya que la OTAN incluye el mayor despliegue defensivo, ojo, desde la Guerra Fría y alerta de que el escenario geopolítico es el más complicado desde la Segunda Guerra Mundial, también desde el flanco sur. Desarrollo de nuevas armas, incluidas las nucleares, el aumento del gasto militar y de los presupuestos en I+D en defensa, pues son algunos de los puntos que aparecen. Más tarde hablaremos de ello con nuestras especialistas invitadas. Quedaos, porque ahora hay una sección potente. Muy pronto, muy pronto. ¿Cómo? Muy prontito. Ya no, sí, prontito como que es la de después. Ante este mar de militarización normalizada hay resistencia a disidentes, colectivos y campañas antimilitaristas que se movilizan en las calles para defender que otros modelos de seguridad son posibles. Y para defender otros posibles es necesario apuntar responsabilidades hacia aquellos que siguen alimentando este sistema. Esto es lo que hace la campaña Banca Armada, promovida por el Centre de l'As de Estudios por la Paz, junto con el SETEM, REG, Justícia y Pau y el Observatorio de la Deuda en la Globalización o el ODG. Una iniciativa que nació para denunciar públicamente a las instituciones bancarias que financian la industria militar, con el objetivo de sensibilizar y exigir unas políticas éticas y responsables socialmente. Pues bien, activistas de esta campaña realizaron una acción la semana pasada en el Festival Cruïlla, hablando con las asistentes del festival sobre la campaña e invitándolas a pasarse de la banca armada a la banca ética. Contactaron hasta con Rosalén, lo tenemos chequeado. Os compartimos algunas fotos de las compañeras mientras os damos algunos datos relacionados con la banca armada. Pues vamos ahí. Sin la financiación de los bancos, 3 de cada 4 armas no podrían fabricarse. El BBVA y el Banco Santander encabezan la lista de los bancos españoles que más financian a empresas de armamento. Por su lado, el Banco Santander es el banco español que más invierte en armas nucleares, pero no solo eso, sino que está incluso en el top 10 a nivel europeo. Durante el periodo 19-21, el Santander invirtió más de 5.344 millones de euros en empresas que fabrican armamento nuclear, suponiendo así un incremento de las inversiones del 174% respecto al periodo anterior. Junto con el Santander, pues el BBVA y el Banco Sabadell también invierten en armamento nuclear.
Muchas empresas que financian estos bancos exportan armamento a países en conflicto armado. Maxam, AECOM, General Dynamics, Horizon Technologies son algunas de ellas. Estas dos últimas que hemos dicho, se sabe que han exportado armamento a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos, principales contendientes militares en la guerra del Yemen. Bueno, como sabéis, las fronteras también son puntos calientes, como hemos evidenciado una vez más de manera trágica este último mes con las 37 personas asesinadas en la valla de Melilla. Pues bien, estos bancos también financian a empresas armamentistas encargadas de fabricar sistemas de control de fronteras. Indra es una de ellas, a quien se le han adjudicado importantes contratos públicos de cuantiosas sumas para lucrarse con la gestión del control de fronteras. Y hasta aquí la sección El Dato. Bueno, pues ante este poderoso discurso hegemónico de la seguridad, este relato dominante patriarcal y colonial que nos comemos con patatas cada día, claro, es realmente difícil pues no acabar asimilándolo y normalizándolo, ¿no? Pero por suerte tenemos a muchos colectivos pacifistas y antimilitaristas, como hemos visto ya, que se esfuerzan cada día para desmontarlo y generar pues, relatos alternativos. Vamos a conectar ahora con 4 investigadoras y activistas, 3 de las cuales estuvieron en la contracumbre de la OTAN o Cumbre por la Paz, que se celebró también en Madrid, pero una semana antes de la cumbre de la OTAN. Esta contracumbre estuvo impulsada por la Plataforma Estatal por la Paz, OTAN No, de la que forman parte varios colectivos y asambleas pacifistas, antimilitaristas, ecologistas y feministas de todo el Estado español y también del ámbito internacional. Pues sí, exacto. Y la iniciativa culminó con una manifestación el domingo 26 de junio en la que, según fuentes oficiales, participaron 2 personas, ya me entendéis, pero algunas de nosotras estábamos allí y podemos dar crédito de que fueron muchas más, y en la que el lema que se escuchó más fue: para la guerra nada, para la vida todo. Demos la entrada a nuestras invitadas especiales de este primer programa. En primer lugar, Ainhoa Ruiz, que es doctora en Paz, Conflictos y Desarrollo por la Universidad Jaume I, actual coordinadora de proyectos del Centre de l'As y experta en muchas cosas, pero sobre todo en militarización de fronteras. Hola, Ainhoa. Un momento, está silenciada. Me parece silenciada, a ver. Tienes que activarla. Ay, perdona, pensaba que me desilenciabas tú porque estabas aquí comandando todo. Si lo silencias tú. Muchísimas gracias, sobre todo por lo de experta en muchas cosas. Y gracias por esta iniciativa y por haberme invitado a este programa. Muy bien, muchas gracias. En segundo lugar, tenemos a Javi Raboso, que está por aquí. Hola, Javi. Javi es sociólogo y activista defensor de los derechos humanos, responsable de la campaña de democracia y cultura de paz de Greenpeace España. Qué gusto con vosotras, amigas. ¿Qué tal estáis? Hola, buenas. Y también tenemos a Gemma Morós, que está por aquí. Y ella es licenciada en antropología, máster de investigación etnográfica y teoría antropológica y actual doctoranda en el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Es coordinadora de la campaña Banca Armada y en el Centre de l'As investiga sobre banca armada, militarismo, fuerzas armadas y cultura de la defensa. Hola, Gemma. Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotras. Y por último, pero evidentemente no menos importante, tenemos a Pere Brunet, que la verdad le agradecemos especialmente por haber aceptado participar a pesar de haber sido avisado en el último minuto. Pere es doctor y profesor jubilado de la Universidad Politécnica de Cataluña, divulgador científico y especialista de las implicaciones sociales de la ciencia y la ingeniería en el análisis del militarismo y terrorismo desde una perspectiva inspirada en bases científicas y en las aplicaciones de la ciencia en el ámbito de la paz. Es miembro del Centre de l'As y ha participado en la coordinación de la campaña global sobre el gasto militar, o GCOMS, y de la campaña Stop Killer Robots. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, gracias por invitarme. No, gracias a ti. La verdad es que es un placer teneros a todas aquí reunidas en esta misma pantalla. Esperemos que no estéis muriendo del calor, porque aquí un poco sí.
Y antes que nada, para aquellas que participasteis en la contracumbre y también que fuisteis a la Mani, queríamos saber un poco cuáles fueron vuestras impresiones o cosas que destacaríais pues de la contracumbre. ¿Quién quiere empezar? Libre, esto es libre, esto es freestyle. Gemma, Empiezo yo. Vale, Gemma. Bueno, yo lo que destacaría principalmente es bueno, la gran cantidad de gente organizada y no organizada que estuvo en la manifestación. La verdad que, como decías tú, Ana, fue precioso ver a tanta gente allí. Y luego, sobre todo, también la posibilidad de compartir con compañeras, con otras organizaciones y darnos cuenta que realmente somos muchas las pacifistas que estamos en pie de lucha contra la OTAN y contra el militarismo. Eso. Pues sí, ¿quién más quiere seguir? Javi o Ainhoa. Venga, Javi, va. venga, cosas que pasan tantas cosas que ha pasado toda una cumbre de la guerra, después de esta cumbre de la paz. Cosas que me llevo de aquel recuerdo del fin de semana, pues muchas. Una, ¿cuánta gente fuimos capaces de juntarnos después en Castellana en un ciclo de movilización que es complejo y en el que nos cuesta salir a la calle? Vimos el domingo, o yo con mucha sorpresa, a mucha gente, a mucha capacidad de movilización y diferentes perspectivas pues encontradas, planteando una oposición, una resistencia a esta cumbre de la guerra que se iba a dar después. Y en la cumbre de la paz, pues bueno, muchos aprendizajes de un montón de compañeras, varias de las cuales, por cierto, estáis aquí. Un recuerdo concreto, el de Olga Rodríguez, cuando nos contaba emocionada cuando hacía ella de reportera en la guerra de Irak, que es una intervención auspiciada de alguna manera por la OTAN, y ponía ese lado de empatía, no solo cifras, no solo números, sino cómo de tú a tú las vivencias de cómo sufre la gente las invasiones que ha promovido la OTAN en ese contexto. A mí eso me llenó mucho y creo que nos emociona a todo el auditorio. Y que no se nos olvide también la cultura y el empoderamiento que genera pues ese cierre final que se dio con el coro Malva Loca, con esa poesía cargada de futuro que escribía Celaya y que cantaba Ibáñez. Pues de alguna manera, ¿qué rol tiene la cultura en estas propuestas de paz, ¿no? Que nos une de alguna manera y que propone también planes diferentes. Ainhoa. Sin duda, súper necesario abarcar siempre la temática del pacifismo desde diferentes aspectos, entre ellos el cultural. Yo siempre reivindico, porque me encanta, la parte del conocimiento, seguir creando espacios donde aprendamos las unas de las otras, sobre todo en un contexto extremadamente difícil. Yo esto fue sin querer, porque no sabíamos cuando se organizó la cumbre de la OTAN ni la cumbre por la paz, que estallaría una guerra en pleno marzo, en un escenario muy difícil a nivel internacional y nacional, y aún así gente bastante movilizada y sobre todo compartiendo y analizando el papel de la OTAN y su responsabilidad en la guerra de Ucrania, ¿no? La necesidad de seguir construyendo estos espacios de conocimiento y de movilización, porque siempre tienen que ir de la mano, y también de la cultura, ¿no? Como decía Javi. Estupendo, pues muchísimas gracias por darnos estas primeras impresiones. Ahora faltaría Pera, que no estuvo en la contracumbre, pero por eso vamos a empezar preguntándole a él. Pera, todas las asambleas y organizaciones que forman parte de la plataforma OTAN No han afirmado de manera unitaria y muy contundente que la OTAN es una amenaza para la paz mundial. Si nos puedes desarrollar un poco más esta idea y también hablarnos un poco de las implicaciones que tiene este nuevo concepto estratégico que hemos presentado un poquito antes, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué rumbo vamos a tomar? Pero antes avisar de que nos podéis preguntar por los comentarios, que lo que queráis preguntarnos y nosotros responderemos. Si tenéis alguna duda, cualquier cosa, o si queréis comentar algo sobre el directo, aquí estamos. Nos estamos viendo. Bueno, pues primero, realmente siento mucho no haber estado en Madrid con vosotras. O sea, en fin, me lo perdí por Te echamos de menos. Pero, estuviste porque te tuvimos presente. Exacto, estuviste allí. Iba recibiendo vídeos y fotos y tal, y por tanto casi que estaba como allí, ¿no? Pero bueno, lo que me preguntabas, Ana, de si la OTAN, ¿por qué la OTAN es una amenaza para la paz?
bueno, sorprende un poco, ¿no? Porque la OTAN se presenta como un garante de paz mundial. Bueno, hay algunos datos que, bueno, que evidentemente interesadamente se están escondiendo, ¿no? O no se difunden, ¿no? La OTAN ha estado presente y presente activamente en gran parte de los conflictos mundiales de las últimas décadas, ¿eh? Desde Irak hasta Bosnia-Herzegovina, África, Libia, y no voy a continuar porque me gastaría todo. Digamos. Pero hay un dato muy importante aquí y es que se comenta poco, y es ¿de dónde salen las armas? Bueno, pues resulta que la producción y exportación de armas en el mundo, más del 70% de las armas que se fabrican y exportan en el mundo proviene de países de la OTAN. La OTAN, exactamente el 71,2% según datos del CIPRI. Rusia el 19% y la China el 4,6%. O sea, evidentemente los conflictos armados necesitan armas y estas armas, quien las vende es la OTAN. Por tanto, bueno, la OTAN es la amenaza porque la OTAN está fabricando las armas que matan a la gente en los conflictos armados en todo el mundo. Esto sería un poco así, muy brevemente, ¿no? Aparte de que, bueno, de que es digamos, clarísimamente sus objetivos están subordinados a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y estaría por ver si realmente estamos interesados, el resto de países, en subordinarnos en este momento de incertidumbre total global a los intereses de una de las potencias. No sabemos qué va a pasar. Y justamente ligando, y para no alargarme con lo otro que comentabas, Ana, del concepto estratégico, bueno, sorprende muchísimo la lista de las amenazas que plantea la OTAN, ¿no? Rusia, el terrorismo, las ambiciones de China, aparte de los ataques en el ciberespacio, las armas de destrucción masiva, el Sahel, por ejemplo. Bueno, algunos de estos ítems tendría que ser elementos de protección, no amenazas. El Sahel, en fin, realmente las personas del Sahel necesitan protección, necesitan, y estamos hablando justamente, o se está hablando, la amenaza de que son una amenaza, ¿no? Yo diría que bueno, no hay un cambio de rumbo en este concepto estratégico, sino que se continúa fomentando o apoyando los intereses de Estados Unidos y vamos básicamente hacia fortalecer nuestra fortaleza, y valga la redundancia, protegernos de lo que se denomina desde algunos ambientes neoliberales los prescindibles, que son más o menos pues bastantes miles de millones de personas del sur global. Pues como vemos, la OTAN se atribuye garante de una paz y una seguridad mundiales, mientras que por el otro lado está rearmando el mundo y dejando una importante huella en los países que pisa. Gemma, tú que hablaste de las operaciones militares de la OTAN fuera de sus países limítrofes, ¿nos podrías contar un poco más sobre las implicaciones que estas operaciones hechas en nombre de la seguridad han tenido para los países del sur global, que sin pedirlo se han encontrado con las tropas de la OTAN? Sí, bueno, para empezar lo que diría es que ninguna de las operaciones que haya realizado nunca la OTAN, ninguna de esas 43 operaciones que ha realizado la OTAN en su historia, ha servido para hacer la paz o para aportar seguridad, o al menos no según el significado que le damos las pacifistas a esos conceptos de paz y seguridad, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad, además, es que las operaciones que ha habido fuera de las fronteras de los países de la OTAN han sido especialmente controvertidas, han sido especialmente mortíferas y en ningún caso pues esa imposición militar ha servido para mejorar la situación del país o para dar respuesta a las causas que originaron la conflictividad en ese país, ¿no?
estoy hablando, como antes comentaba Pera, ¿no? Pues de Bosnia-Herzegovina, estamos hablando de Serbia, estamos hablando de Afganistán, de Irak, de Libia, etcétera. Entonces, las consecuencias, digamos, para esos países de la participación de la OTAN se suman a las propias consecuencias que tiene el hecho de estar en un conflicto armado, porque sí, ¿no? Entonces, evidentemente, la presencia de la OTAN está facilitando una injerencia de Estados Unidos, de los países de la alianza, pero especialmente de Estados Unidos, está facilitando también el expolio, está facilitando el control del territorio, la imposición de estructuras militares, de estructuras de poder y, como decíamos antes, la imposición de un militarismo extremo y en muchos casos de larga duración como respuesta a unas crisis que, si bien son armadas, tienen un origen político y social que lo que diría el sentido común, lo que diríamos los pacifistas, es que la solución fuese en la línea también de lo social y lo político en la medida que fuera posible. Muchas gracias, Gemma. Pues sí, la verdad es que la OTAN y los países que la conforman, como nos estaba contando ahora Gemma, tanto en sus ejercicios militares como económicos, que al final pues acaba siendo un poco lo mismo, ¿no? No dejan solo una fuerte fuente de huella social, ¿no? Sino que al final vemos que también hay una fuerte huella ecológica. En la cumbre de la OTAN se afirmó que el cambio climático es un desafío definitorio de nuestro tiempo. Definitorio, pero quizás no tanto como para afectar a los deberes que tienen en materia de seguridad militarizada. Y nos gustaría preguntarle a Javi primero, pues, qué opinión tienes sobre los anuncios de la OTAN respecto a la reducción de emisiones en la cumbre de Madrid. Recordemos que el militarismo es responsable del 6% de emisiones de los gases de efecto invernadero y también, en segundo lugar, después, ¿qué impacto tiene la OTAN sobre el cambio climático? Pues Ana, mi opinión sobre el anuncio, nuestra opinión como organización y creo que como así en general, es una opinión preocupada y de alguna manera que lo considera preocupante, porque la OTAN no es que no sea consciente efectivamente del impacto que tiene el cambio climático, tanto para sus operaciones como para la seguridad. Esto es algo que no es nuevo, que desde la cumbre de Lisboa de 2010 ya es algo que poco a poco pues va generando conciencia dentro de los propios aliados de la OTAN. Y bueno, al igual que en general en la conciencia global en todos los actores de políticas, vamos, de administraciones públicas y actores privados, poco a poco el cambio climático va entrando, forma parte de sus consideraciones, pues obviamente la OTAN lo tiene. Sus anuncios con respecto a la reducción de emisiones que preguntabas, se pueden ser catalogados igual que lo hacen grandes corporaciones y demás, como greenwashing, como un lavado verde, digamos, de imagen. Obviamente la OTAN es consciente, como digo, de su impacto que tiene, pero ha hecho, Stoltenberg lo que hizo fue un anuncio muy general y en todos sus documentos no encontramos, por un lado, metodología que sea creíble, que haga creíble. Todo el mundo puede anunciar, por cierto, a los años 2030-2050, recordemos que estamos en una emergencia climática que vivimos de forma más cotidiana, cada vez, digamos, con cada vez más intensidad y que toda la comunidad científica internacional nos pide que haya decisiones valientes. En estas decisiones valientes no pueden ser trasladadas a planes de 2030, 2050. Es poco más o menos que procrastinar una decisión que ha de ser tomada cuanto antes. Si hablamos de emisiones y no tenemos, como digo, metodología para concretarla, hablamos por hablar. Si hablamos de emisiones y ni siquiera sabemos si nos referimos o el anuncio de la OTAN se refiere a las reducciones de todos los ejércitos de los Estados miembros de la OTAN o solo de sus operaciones, que es muy diferente, pues efectivamente podemos considerar que esto es un anuncio un poco vago. Si hacen este anuncio y además no está previsto ningún tipo de auditoría externa que pueda comprobar que efectivamente están reduciendo esas emisiones, pues obviamente es un anuncio vago. Y este interés en hacer anuncios, pero no en concretar metodologías, es algo que, por cierto, tampoco es nuevo. Del Acuerdo de París de 2015 hay muchos o varios sectores muy potentes que están fuera del conteo de emisiones de los estados y uno de ellos, en nombre de la consabida seguridad y los secretos y demás, es el tema de las emisiones. Ya desde 2015 el Acuerdo de París quedan fuera
Entonces, de alguna manera, pues bueno, es algo que sigue en la misma línea continuista. Llega tarde, no tiene una metodología concreta y puede ser considerado algo así como un lavado verde de imagen. Esto, porque me preguntas por las emisiones, pero llevemos, digamos, un poco más allá qué significa el cambio climático para la OTAN o para el contexto general de la seguridad. Y en ese sentido, bien, obviamente hay que exigir a la OTAN y a todos sus Estados miembros que reduzcan emisiones porque tú, como bien decías, son responsables de aproximadamente el 6% de las emisiones globales y concretamente el Departamento de Defensa de los Estados Unidos es el mayor consumidor de combustibles fósiles institucional del planeta. Con lo cual, obviamente, igual que le pedimos a todas las grandes corporaciones, a los estados, a los sectores económicos, a la OTAN, como no, y a los ejércitos hay que exigir que reduzcan sus emisiones. Pero no basta con eso, porque la OTAN ve el cambio climático, el reflejo que tiene el cambio climático, su visión es más bien apuntalar el mismo modelo que nos ha llevado a esta crisis climática. Y de alguna manera, si consideramos, como bien decía Pera, a las víctimas, comunidades víctimas del cambio climático o de la emergencia climática, precisamente como amenaza, es un mal camino para encontrar a ello. Así que reducir emisiones sí, pero esa visión securitaria del cambio climático, la militarización del cambio climático, no es lo que esperamos de ningún tipo de agencia o actor que sea responsable con respecto a los retos que nos plantea la emergencia climática. Pues de un Javi a otro Javi, vemos que realmente el cambio climático es el motor cada vez más potente de migraciones y desplazamientos forzosos, a la vez factor multiplicador de conflictos según Naciones Unidas. Se calcula que para 2050 podría obligar a 216 millones de personas de 6 regiones del mundo diferentes a desplazarse internamente. Ainhoa, tú que eres experta en fronteras y migraciones, quizás nos podrías ayudar a entender mejor cuál ha sido y cuál será el papel de la OTAN en la gestión de las migraciones. ¿Qué escenario futuro se nos plantea aquí? Claro, lo primero que nos planteamos es qué hace la OTAN gestionando migraciones. No es una organización militar que va a imponer la paz, con todas las comillas del mundo, a otros países que se supone que están en guerra. Bueno, pues lo que hace la OTAN es adaptarse a todos los nuevos paradigmas de seguridad que aparecen a lo largo de los años 90 cuando cae la Unión Soviética y dice, bueno, ¿y ahora ya qué hago? Se ha caído mi enemigo, mi archienemigo, aquel por el que yo me creé, porque la OTAN se creó. No olvidemos, un poco para combatir, un poco de todo, para combatir la Unión Soviética, que era el enemigo reconocido por la OTAN, y lo que hace es adaptarse a un nuevo paradigma en el que cae el muro de Berlín, se abre un mundo globalizado y esto tiene diversas lecturas desde diferentes paradigmas de seguridad. Entre ellos encontramos la securitización, que siempre intento explicar muy brevemente qué es, que al final es que haya asuntos de la agenda social, como pueden ser humanitaria, como pueden ser, por ejemplo, las migraciones en este caso, que pasan a una agenda de seguridad. ¿Cuál es el problema? El problema no es entenderlo como un problema de seguridad, porque realmente estas personas se encuentran en peligro, pero con un abordaje hegemónico militarista, que es la seguridad que ahora mismo, el paradigma que ahora mismo está impuesto en el mundo y que hemos comprado desde todos los estados y desde todos los gobiernos, lo que se hace es intervenir ante estas nuevas amenazas, nuevas lecturas de problemáticas sociales que se interpretan como amenazas desde el paradigma militar, por tanto, con medios militares. ¿Todo esto a qué nos lleva? Evidentemente, a actuar desde una perspectiva del uso de la fuerza contra unas personas que están en una extrema vulnerabilidad, como es las migraciones. Y de hecho, esto representa un hito en la historia de la OTAN, que en 2010 aprueba este nuevo concepto estratégico en el que aparece una lista enorme de amenazas, una lista muy larga de amenazas, en esta nueva narrativa construida de la securitización, de las amenazas híbridas, las guerras híbridas, que al final lo que nos vienen a decir es, Dios mío, todo es conflicto y todo es guerra y todos son problemas a la seguridad. Y resulta que no todos son problemas a la seguridad nuestra, pero esta es la perspectiva que se da. Por tanto, las migraciones se empiezan a interpretar como una amenaza a nuestra seguridad, a los países que integran los países de la OTAN. Entonces, en 2016, por primera vez, se le pide a la OTAN como organización, por parte de Turquía y de Alemania y de Grecia, que intervenga en el Mediterráneo para frenar los flujos migratorios. Esto se vende con una retórica muy contradictoria y eso es obvio porque no puedes decir que lo que haces es que vas a salvar vidas y que vas a construir esta seguridad cuando los medios que tú despliegas para hacer esto
se hacen desde una perspectiva militar. Ahí no estamos hablando de flotas civiles, no estamos hablando de flotas de rescate ni de organizaciones humanitarias. Estamos hablando de la OTAN, que lo que tiene es medios para ejercer la fuerza. Por supuesto, muchísimos medios, muchos más que muchas organizaciones humanitarias. Tiene muchos más barcos, muchos más helicópteros, pero helicópteros y barcos de guerra. Esto además permite una grave vulneración de derechos humanos de las personas migradas, que por supuesto no hay ningún filtro sobre la que puede o no de pedir asilo o es posible potencial de persona con derecho a refugio. Que incluso esta narrativa la podríamos cuestionar, ¿no? Porque las violencias son muchas y no solo las personas que huyen de la violencia de la guerra podrían tener derecho a pedir asilo, pero ahora mismo es así como está reconocido. Entonces, ¿esto que permite a la Unión Europea? Vulnerar todos los derechos humanos y los propios convenios y tratados de protección de las personas refugiadas, porque la OTAN, cuando capta un barco en aguas internacionales, donde tiene potestad para actuar, las puede derivar a cualquier otro Estado miembro de la OTAN. Por tanto, lo que hacen es derivarlos a Turquía. Digamos que es una forma de la Unión Europea de derivar esta problemática que son las migraciones, que en realidad son personas que necesitan nuestra protección, hacia un Estado miembro de la OTAN que no tiene ningún tipo de normativa ni de garantía de protección de personas refugiadas más allá de lo que ellos reconocen como personas europeas, lo cual es bastante, podríamos decir, extraño, cuando precisamente las personas europeas somos las que menos huimos por cuestiones de violencia más allá de la económica. Por tanto, un hito en el papel de la OTAN que nos conduce a poder ver que este será el futuro de la OTAN. La militarización progresiva de muchos aspectos sociales y humanitarios de nuestra vida. Y aquí nos podemos esperar cualquier cosa. Podemos esperar en un futuro, y esto no es una visión exagerada, que la OTAN pueda llegar a intervenir para reprimir protestas sociales que interprete como una amenaza a su sistema y a su modo de vida. Algo increíble, la verdad. Bueno, como siempre, también muchas gracias a ti, Ainhoa. Ha sido increíble lo que nos has contado y también cómo expones. Ahora pasaremos a leer las preguntas del público, a ver qué nos están diciendo. Diría que no hay muchas, las voy a poner por aquí, hay dos y las intentaremos contestar. La primera es esta, es sobre la inversión en armas versus inversión en ciencia. He leído que el precio de un avión a reacción es similar al dinero anual de inversión en el CERN. ¿Sabéis cómo de cierto es esto y si sería un buen argumento contra la inversión militar? ¿Alguien dice? Quien quiera puede contestar. Esto es libre también. Pues mira, como no sea un poco Pere Brunet o Javi, desde unos conocimientos de economía que quizá tienes y desconozco, yo no me siento capacitada para responder a esto. Sabemos que la inversión en investigación y desarrollo militar en el Estado español supera a la investigación y desarrollo civil, pero hasta aquí yo puedo leer. No sé si alguien me puede tomar el relevo. No sé, yo... Sí quiero, pero mira. Sí. Bueno, a ver, más que compararlo con la inversión en ciencia, yo lo compararía con la inversión dirigida a las personas, ¿no? En educación, medicina, salud, etcétera, ¿no? Agua, acceso al agua, alimentos. Entonces, a ver, es que el argumento es clarísimo. O sea, toda la inversión militar que se pueda destinar o reconducir a inversión civil dirigida a las personas directamente, a lo que necesitan las personas, es absolutamente necesaria. Y en este momento de crisis global, ambiental, muchísimo más, porque hay miles de millones de personas que van a necesitar protección en las próximas décadas. Sí, así en general, sin sumar, porque no hace falta ser economista para tener esa opinión confrontativa. Es una opinión digamos, bastante obvia. Si hay miles de millones invertidos en tanques y hablamos, por lo menos cuando hablamos de la amenaza que supone el cambio climático y que estamos viendo diariamente, a la amenaza del cambio climático o los retos no se le enfrenta ni con tanques ni con aviones. Si necesitamos, y dice Monbiot muchas veces, necesitamos hacer una economía de guerra,
para hacer una transición energética como no ha tenido parangón en toda la humanidad. Tenemos que hacer una transición de una dependencia de combustibles fósiles absoluta a una transición a energías limpias, energías para la paz. Todo lo que invirtamos en gasto militar, que ya sabemos que es un gran porcentaje del Producto Interior Bruto o un porcentaje muy reseñable, es todo lo que no hacemos para todo eso. Nos hace falta dinero para invertir en paz, en personas y en transición energética. Muy bien. ¿Más opiniones o pasamos a la siguiente? ¿Qué pensáis? No, que en paz, en ciencia y en el CERN también, que es muy interesante lo que hacen. Sí. Pues sí, pasamos a la siguiente pregunta. Si quieres leerla tú. Las fronteras y el paradigma económico-militar-seguridad no configura el modo de entender la vida de la ciudadanía europea. Esta es la pregunta. Es que me sabe mal volver a empezar yo a contestar. Bueno, no pasa nada. No cobramos. Sí, es que así que me siento un poco interpelada, pero luego os dejo espacio a las demás. Obviamente, por un lado, una amenaza es una narrativa, para que nosotros entendamos y aceptemos que hay una amenaza en las migraciones, que hay mucha gente que desgraciadamente compra este discurso porque lo están haciendo hasta los gobiernos y no hay demasiada o no la que debería haber contestación política en la calle cuando esto sucede. La hay, pero menos teniendo en cuenta la gravedad de lo que pasa. Evidentemente hay una narrativa detrás que de alguna manera nos está convenciendo que es que, oye, ¿dónde metemos a toda esta gente? Porque toda esta gente nos viene a invadir, porque es que no hay trabajo para toda esta gente. Y ya sabemos todos los discursos rancios que hay detrás, y rancios y no tan rancios, porque los hay y se intentan constituir como narrativas válidas cuando no lo son y están sustentadas en ningún dato medianamente objetivo, ¿no? Y eso lo sabemos cuando vemos el campo que está lleno de personas migrantes recogiendo la fruta porque las personas de aquí no lo quieren hacer, ¿no? Y en realidad sabemos que tienen un papel económico muy importante, pero está totalmente invisibilizado las personas migrantes. Por tanto, ¿cómo afecta a nuestra vida? Por un lado, nos está de alguna manera condicionando por muchos sitios. Parece que nosotros nos sentimos muy poco influenciables, pero lo somos, ¿no? Nos bombardean por todas partes que esto es así, que estos mensajes son así y que es que, bueno, es que ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? Porque, claro, no hay otra forma de gestionar esto. Y sí que hay otra forma de gestionar esto. Primero, sobre todo, plantearse las causas estructurales porque estas personas se marchan de sus países. Por ejemplo, personas del Senegal que dejan sus países y dejan la pesca porque van industrias pesqueras europeas a pescar en aguas senegalesas, ¿no? Esto sería un ejemplo. Condicionan nuestra vida con la narrativa y condicionan nuestra vida porque el complejo militar industrial y de seguridad tiene una participación en espacios de decisión pública sobre qué son y no son unas amenazas a nuestra seguridad, cuando la amenaza a la seguridad de las personas que nos están aquí viendo y de todas las que estamos aquí es poder tener trabajo, poder tener una casa y poder tener un mínimo acceso a recursos básicos. Estas son nuestras verdaderas amenazas a la seguridad, las nuestras y las de las personas que viven en cualquier otro país del mundo, menos aquellas que están en guerra, obviamente. Por tanto, de alguna manera se están decidiendo por nosotros cuáles son las amenazas a la seguridad y en qué se tiene que invertir el dinero público. ¿Y qué pasa? Que todo este dinero público que vaya invertido a los intereses de estas empresas que quieren que tú sigas creyendo que las amenazas son los migrantes, no va destinado a construir más vivienda pública. De alguna manera influye de muchas formas, pero un poco la forma así como rápida, que no sé si ha sido tan rápida, sería esta. Bueno, la verdad es que se nota que este discurso acaba consiguiendo penetrar, ¿no?, en nuestras mentes, en nuestras sociedades, lo que se llama, ¿no?, la militarización de las mentes, ¿no?, al final. Sí, al final también desde el punto de vista de la comunicación, cuántos discursos políticos y cuánta publicidad hay acerca de esto, sin olvidar, pues, hace el pasado año o el anterior, no me acuerdo, el tema del cartel de los menas de Vox, por ejemplo, que debería ser punible, pero bueno, por X o por V no lo fue, y realmente, si no pasamos en los datos, ni siquiera era verídico al 100%, sino que había juntado una serie de datos sin tener ningún tipo de criterio, ¿no? Sí, sí. Aquí tenemos una última pregunta y quizás después ya deberíamos ir acabando. Sí. Si quieres leerla tú. ¿Cómo de grave es el acceso a las empresas de mercenarios privadas en el control de fronteras?
La cosa de fronteras me levanta pasiones o desencuentros. De momento no tenemos datos de, como mínimo en la Unión Europea, de que haya una subcontratación de empresas militares privadas para la gestión de fronteriza, sobre todo porque es una cuestión de Estado, digamos, un eje central de las políticas del Estado y la intención parece ser que es querer controlarla desde el Estado, ¿no? Sería una visión bastante incoherente por parte de los gobiernos contratar a empresas privadas para gestionar algo tan importante como las fronteras. Pero es cierto que en muchos otros países que también están levantando muros, probablemente pueda llegar a haber una subcontratación de empresas militares privadas y a la larga, si se vuelve muy impopular, es una manera, si se vuelve muy impopular la gestión fronteriza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, es una medida de desviar atenciones. Ha pasado también con la guerra de Irak. Es una manera de desregular la guerra, porque una empresa militar privada está fuera de las formas en que se regulan los cuerpos de seguridad del Estado. Tienen otras responsabilidades, por ejemplo, como lo que pasó en la guerra de Irak, se les trataba como una empresa, no como un ejército, por tanto no estaban suscritos a leyes militares o este tipo de normativas que genera el Estado para sus cuerpos de seguridad. Por tanto, si podría ser un escenario futuro, puede ser que ya lo sea en algunos países, lo desconozco, y podría ser una manera de desviar la atención, de ver que, bueno, es como lo gestiona una empresa, la vulneración de derechos humanos es un poco más sorteable. Ya lo es desde el Estado, que se supone que dice garantizarlos, imaginémonos desde una empresa privada, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Nos da tiempo a hacer una más o se la pasamos a la siguiente sección? No, hazla porque la estoy leyendo ahora y es sí, es interesante. ¿Alguien quiere contestar a esta pregunta, aparte de Ainhoa, o pasamos a la siguiente que conteste alguna persona? No, yo solo quiero por eso el punto de mira Frontex, que más allá del control que existe sobre los ejércitos y las seguridades nacionales, que hay un poco más de check and balance, el Frontex sí que es una puerta abierta y ya anunció la posibilidad de contratación de personal de seguridad privada y ha sido denunciado por todo aquello. Entonces, la política o la necropolítica en el sur, especialmente la frontera sur, por Frontex sí que está abierta, aunque no sea de forma tan explícita y digamos, por lo menos poner el punto ahí al tema del control. La necropolítica. Sí. Y ahora pasamos a... Sí, la siguiente, la última de esta sección. ¿La quieres leer tú, por ejemplo? No, léela tú. ¿Qué miedo la OTAN? ¿Ser parte de la OTAN condiciona a los Estados miembros a hacer lo que quiere o los países como Estados tienen voz y voto en la política de la OTAN? ¿Se puede salir de la OTAN o para los Estados tiene costos muy altos? ¿Se puede cuestionar como ciudadanos estas políticas o no hay potencia para discutirlo? ¿Alguien se siente aludido? Voy a animaros, por favor. Que yo para rajar de la OTAN tengo rato, ¿eh? Venga. Yo no quiero acaparar y creo que aquí hay gente que lo podéis decir bien. Solo poner sobre la mesa que esto de ponerse resistencias a la OTAN a veces significa o cuáles son las alternativas que proponemos. Porque el desvío de la OTAN puede ser hacia una perspectiva más pacifista y de resolución de conflictos que no sea en este sentido, o también puede ser el nuevo militarismo europeo, ¿no? Que seguro que tenéis mucho que comentar aquí también a las compañeras al respecto. Bueno, yo no puedo contestar todo eso, pero quizás lo que sí que diría es que la tendencia de la OTAN y de estar dentro de la OTAN precisamente es unificar, homogeneizar y no permitir que los países de alguna manera salgan. No sé si de manera explícita o al menos sí de manera, bueno, pues ahí escondida, ¿no? Entonces, a nivel de homogeneización, pues obviamente el estar en la OTAN supone una serie de cambios a nivel de organización de fuerzas armadas, a nivel de uso de material, a nivel de maniobras conjuntas, o sea, una serie de compromisos que yo entiendo que cuando entras ya sabes que están ahí, el compromiso también del gasto militar del 2% del PIB, o sea, hay como una serie de condicionantes que se dan y que bueno, pues que son importantes para que los países se quedan. Entonces, a nivel legal no sé si se puede salir así como así, no sé si alguna de las compañeras tiene ese dato, pero en cualquier caso decir que la tendencia es a no salir de ahí. Yo diría, bueno, complementando lo que dice Gemma, que para mí, a ver, lo importante en estos momentos sería, desde mi punto de vista,
crear opinión pública o incidir en la opinión pública o en lo que piensa la gente, digamos. No sé si tenemos, evidentemente que se puede cuestionar como ciudadanos estas políticas. ¿Y hay potencia para discutirlo y para conseguir algo? Pues depende de cuánta gente entienda que la misma OTAN es una amenaza y que hay otras soluciones, ¿no? Si se va incrementando el número de personas que piensan esto, al final los políticos empiezan a sentirse con la obligación de hacer algo. Si no, pues no. Entonces, yo creo que un poco nuestro trabajo es conseguir más personas adeptas y más personas que entiendan el peligro que significa la Alianza Atlántica en estos momentos, con el 71% de la producción de armas del mundo y el 80% del gasto militar del mundo. O sea, la pregunta es, ¿contra quién quiere luchar una organización que tiene el 80% del gasto militar del mundo? Sí, yo solo una curiosidad de esta pregunta que me ha surgido. Sería interesante saber si algún Estado miembro ha intentado salir de esa secta y no le han dejado. Porque esto sería interesante, seguramente nadie lo dirá y nunca nos lo hemos preguntado, pero podría ser posible. Y bueno, lo otro que iba a decir es que... En su momento Francia quiso salir, bueno, de hecho salió y sí que fue como un cambio de estrategia que entonces se creó el comité militar, ¿no? Como para separar. Cierto. Cierto, Francia, que siempre está un poco también... Es la que más potencia, la que más quiere un ejército europeo, ¿no? Creo. Y después decirlo de... Igual, Javi, te puedes extender o explicarlo más que yo, pero el tratado de prohibición de las armas nucleares, ningún país de la OTAN lo va a firmar porque la OTAN, Estados Unidos, no quiere. Por tanto, hay un condicionamiento total, no solo lo que explicaba Gemma, de unas estructuras y unos requisitos para estar en la OTAN, sino que también hay una influencia en las políticas que se aplican en cada país. Una forma de comportamiento conjunta, ¿no? De posicionamientos conjuntos. Sí, la mayor parte con respecto al tema concreto del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que recordemos que es la victoria civil más importante a nivel internacional en todos estos años, ¿no? Después de toda la campaña de ICANN, Premio Nobel de la Paz, etcétera, etcétera. Y, pues bueno, después de un año de tratado, obviamente las potencias nucleares no lo han firmado, pero es cierto que el resto de Estados miembros de la Alianza Atlántica tampoco lo han hecho, como bien decías. Sí vemos algunas luces porque ha habido algunos países, como Alemania, por ejemplo, que sí ha acudido a la primera conferencia de las partes, en el que se celebraba una vez pasado el año, digamos, del tratado, que ha ido con estatus de observador. Bueno, pues bueno, poco a poco veamos. Porque esos pequeños movimientos son los que significan también que hacen posible que el resto de países también se puedan mover, ¿no? Poco a poco. Pues muchas gracias. Yo creo que ya vamos a ir acabando y ya para terminar nos gustaría rescatar un poco la idea esta que ahora Javi empezaba a apuntar un poco, ¿no? La idea de esperanza, ¿no? De la que hablaba Arcadi, de la que también ha hablado Koldovi. Y preguntaros, pues, ¿qué se puede hacer? O sea, las personas que están aquí viéndonos, escuchándonos, ¿cómo se pueden movilizar? ¿Y por qué el pacifismo es una opción realista y no es una cosa idealista de yuppies, hippies o de abuelos? ¿Por qué tenemos que confiar en el pacifismo? ¿Quién va primero? Oye, yo tengo un mensaje final que quiero que me pongáis música dramática, pero creo que no es posible, ¿no? ¿No es posible? Por debajo. ¿No es posible poner a mi casa? Sí, ¿eh? No, muy dramática. No es muy dramática, es más esperanzadora. Bueno, ya me cuadra para el mensaje que quiero lanzar. Gracias, y me ha sorprendido, yo no esperaba que hubieran cambiado de música. Mejor. Muy serio. Amigo, amiga belicista, si quieres tener tranquilidad de tener acceso a recursos básicos,
Que tu vecino no te pegue en las reuniones de la comunidad ante las discrepancias vecinales. Y en definitiva, la emancipación social. Tú, amigo y amiga belicista, en el fondo eres pacifista. ¡Pam! Aún no lo sabes, pero lo eres. Claro, y ahora sube la música. Poco a poco. ¿Alguien más quiere Te ha quedado música? muy bien, Ainhoa, ¿eh? Te ha quedado genial. No sé quién- Después de esto ya no podemos decir nada más, ¿eh? Claro. Bueno, yo voy a decir algo, yo voy a ser un poquito más práctica, aunque le Dale. Vale, entonces te cambio la música también. Sí, dale, sí. Yo sí que diría que uno de los éxitos del capitalismo es hacernos creer que no podemos cambiar ese sistema y de que no podemos hacer cosas. Y yo creo que lo importante que podemos hacer es apropiarnos de la desmilitarización, o sea, no creer que quien tiene que hacer los cambios, que también, obviamente, son los estados y tal, sino que nosotros también podemos hacer cosas. Y algunas de esas cosas se han comentado hoy, como por ejemplo el tema de la campaña banca armada, ¿no? O sea, una acción fácil, pasarse a la banca ética, dejar de ser cómplice de esos bancos que invierten en empresas de armas. Otra acción, objeción fiscal al gasto militar, por ejemplo, también se puede hacer, que ahora acaba de terminar la campaña, pero ¿por qué no, no? Sensibilizar, dar información a la gente que nos rodea, ir a las acciones de movilización que se hacen, como la Cumbre por la Paz, como acciones que se hagan en contra de las bases, como, qué sé yo, pues, acciones que se hagan en contra de los barcos que transportan armas y que atracan en nuestro territorio. Yo creo que hay como un sinfín de opciones que podemos hacer la gente de a pie y que son súper potentes. Y otra que también para mí es muy importante es el desmilitarizar nuestro lenguaje, o sea, el darnos cuenta de que a veces utilizamos expresiones que son militaristas y sobre todo también estar como muy atentas a esos discursos, ¿no? Atentas y detectar y de alguna forma contrarrestar esos discursos militaristas. Muchas gracias, Gemma. Muchísimas gracias. No sé si alguien más se anima. Bueno, no sé, yo tengo esperanza, ¿eh? Como decía Arcadi, y bueno, yo creo que aquí hay una serie de elementos. El primero es, uno es absolutamente objetivo, que es la crisis climática terrible que tenemos, generada por la civilización del petróleo, el armamento, con una mentalidad patriarcal y de violencia. Y la única solución que tenemos como especie humana, porque este es un reto global, es trabajar globalmente desde una perspectiva de dignidad de todas las personas, de una perspectiva feminista, además de cuidarnos en este mundo en el que realmente tenemos que sobrevivir nosotros, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Y entonces, un poco mi conclusión es que si lo que queremos es un mundo de cuidados a todas las personas, esto no se consigue con violencia. Y por tanto, el pacifismo es la única opción para llegar a la paz y al cuidado de las personas. Tenemos que el camino es de paz. Javi, Muchas gracias. Javi, venga. Sumar a todo. Pensaba que cuando nos ponemos pesimistas tampoco nos damos cuenta, porque como vivimos en el día a día, que hay un montón de síntomas de crisis de final de ciclo, ¿no? Que habéis citado en realidad todas, que ya cada vez son más reconocidas en espacios súper hegemónicos, las noticias, el rollo de un planeta finito, el crecimiento infinito en un planeta finito, el tema del cambio climático ya es indiscutible y sí se plantea con una perspectiva cada vez más realista de alguna manera, ¿no? Es decir, cada vez hay más voces que son conscientes de que hasta aquí hemos llegado o así no podemos seguir. Así que en ese caldo de cultivo también es importante. Yo creo, de alguna manera, aparte de las soluciones que planteáis, una de ellas es disputar el concepto de seguridad, ¿no? Que creo que estamos todos de acuerdo. El miedo mueve muchas voluntades y siempre ha sido así, pero estamos en un momento en el que, o con la perspectiva global de la que hablaba Pera ahora, ¿no? O estamos todas seguras o no lo vamos a estar ninguna. Entonces,
al fin y al cabo, empezar a entender qué significa seguridad para nosotras también es una propuesta de salida. Me sorprende de alguna manera cómo nos podemos... O sea, digo porque la adaptación realista que decir, joder, en Estados Unidos con el tema del problema de la violencia y las armas, siempre pienso que, claro, está, ¿no?, desde fuera, que entender que la cultura del crecimiento de la violencia y las armas, desde fuera es muy fácil de solucionar. Es decir, oye, vais por mal camino, esto no va de armar a los profesores para que no haya violencia. ¿No os dais cuenta que estáis en espiral a la que hay que decrecer en armas y etcétera, etcétera? Pues a nivel global nos lo podemos aplicar, ¿no? Digamos, o sea, que la perspectiva pacifista es una perspectiva de puro sentido común, no es de ninguna altura ética, que también lo es, pero es simplemente de sentido común también, y vernos desde fuera en esa así perspectiva. Así que nada, apostemos por todo ello. Pues muchas gracias a todas por dedicarnos este tiempo, y la verdad es que ha sido muy bueno, porque hemos podido responder también a las preguntas del público, y yo creo que ha sido enriquecedor, ¿no? Sí, muchísimas gracias por compartir vuestro conocimiento con nosotras y con el público. Y nos quedamos con ganas de más, así que preparaos porque os vamos a volver a invitar. Os invitaremos próximamente. Bueno, gracias a vosotras por proponerlo y por sostenerlo. Eso es. Y por pensarlo. Un abrazo. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Chao. Chao. Bueno, y con esto vamos a pasar a la siguiente sección, que es Cañones y Mantequilla, dada por nuestro increíble Jordi. Bueno, pasamos a esta sección que, como ya he dicho, se anuncia como Cañones o Mantequilla. Ahora nos explicará Jordi por qué. Está presentada por Jordi Calvo, que es, atentos porque es largo, doctor en paz, conflictos y desarrollo, economista e investigador sobre cultura de paz, desarme y economía de la defensa. Ha trabajado como coordinador de proyectos humanitarios en Liberia, Costa de Marfil, Mauritania, Uganda, Zambia, República Democrática del Congo, Nigeria y República Centroafricana. Es coordinador del Centre de l'As y profesor de Relaciones Internacionales, Conflictos Armados, Economía de la Defensa y Cooperación en diferentes universidades como la Universidad Jaime I o la Universidad Oberta de Cataluña. Actualmente es vicepresidente de la Junta del International Peace Bureau. En esta sección él os va a contar mejor, pero interactuaremos con vosotras a través de preguntas en nuestras redes sociales y el chat en vivo aquí, como acabamos de hacer ahora. ¿Qué nos puedes decir de tu sección, Jordi? Ahora mismo te entro ahora. Hola, Jordi. Espera, está silenciado. A ver si te puedo quitar. Tienes que activártelo tú, ahí abajo. Tienes razón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que no encontraba el botón de poner el audio, como siempre. Bueno, nada, muy bien el programa, ¿eh? Estamos aquí disfrutándolo. Bueno, vamos con la primera sección del primer programa. Exacto. Muy bien. Pues nada, mira, Cañones y Mantequilla. ¿Por qué hemos puesto este nombre? Cañones y Mantequilla hace referencia a la comparativa que utilizó el Premio Nobel de Economía Paul Samuelson para mostrar la importancia que tienen las decisiones políticas en la decisión sobre asignar los presupuestos públicos a unas u otras partidas. Y como que la economía es la ciencia que trata los recursos escasos que hay en un lugar determinado y hay que tomar decisiones sobre qué hacemos con ese dinero, cuando la dedicas a una cosa no lo puedes dedicar a otra. Cuando lo dedicamos a cañones no lo podemos dedicar a mantequilla. De hecho, ese era el tema 1 de cuando empecé, de la primera asignatura de Introducción a la Economía, de cuando empecé mis estudios. Y este concepto, pues es el concepto de coste de oportunidad. Yo creo que es un concepto que, además de muy utilizado en economía, es un concepto que nos puede servir para, en esta sección, ver que podemos tomar decisiones muy diferentes con cada una de las
cosas que ocurren a nuestro alrededor y sobre todo decisiones políticas que generan un mundo muy diferente. Y que cada decisión tiene un coste de oportunidad de no haber tomado otra. Decisiones también en seguridad, en materia de seguridad, en política exterior, en relaciones comerciales. Y eso pues determina, yo diría que determina el mundo que construimos y que yo diría que si queremos construir la paz debemos tomar decisiones que nos lleven a ello, no decisiones que nos lleven a lo contrario, porque esto es lo que hace la OTAN. Y como en este programa estamos hablando de la OTAN y en este programa no teníamos preguntas previas, ¿no? Ni el sistema para recoger esas preguntas, había pensado que lo que podíamos hacer es dedicarnos a hablar pues, un poquito de responder algunas preguntas sobre la OTAN. Disculpa, Jordi, ¿hay un problema técnico por aquí? ¿Se escucha un ruidito de fondo? No sé si es tu ordenador. Igual, sí. ¿Ahora parado puede ser? Sí, ahora parado. ¿Se sigue escuchando? A ver si la gente que nos está siguiendo. ¿Ha parado ahora? Creo que ha parado, sí. Sí, ha parado. No lo sé, no ha cambiado nada aquí. Algo misterioso. Sigamos. Misterios de la vida. Misterios. Bueno, entonces, ¿a qué hemos llegado? Pues algunas preguntas, ¿no? La OTAN, las decisiones de la OTAN y seguir en el camino de la OTAN, pues quizá sea una manera de apostar por los cañones y no por la mantequilla. Pensando en esta lógica y en lo que estabais hablando en el programa y algunas preguntitas que me había preparado, no sé si puede ser una buena idea pues que intentemos responder de manera breve a 5 preguntas. Quizás si sale alguna más, pues pensamos que responder. No siempre tenemos todos los datos aquí, pero bueno, esto puede servir para eso, ¿no? Para intentar desmontar algunos argumentos que nos hacen pensar que solo hay una manera de hacer las cosas, que es la de la fuerza, ¿no? La de la belicista, la del carácter, la de la vía militar. Yo me había hecho 5 preguntas. Una, ¿es la misión de la OTAN promover la paz? Pues bueno, veamos qué podríamos decir. ¿Es un compromiso de obligado cumplimiento ese 2% del PIB de gasto militar que piden para todos los miembros de la OTAN? Por ejemplo, podría ser otra pregunta. ¿O es gracias a la OTAN que no hay guerras en sus estados miembros? Eso también es una buena pregunta y creo que mucha gente lo da por hecho. ¿O es posible mantenerse neutral, tener una política de seguridad diferente? Esto lo decía ahora alguien, ¿no? En el chat antes, siendo miembro de la OTAN. Y quizá la última es la OTAN la respuesta a los retos que tenemos de seguridad actuales y futuros. Yo creo que con estas 5 preguntas, y quizá las que queráis, sí. ¿Tienes cascos o algo así? Porque creo que puede ser el micro del ordenador, puede ser. Ay, lo siento, pero no. Aquí no. Sí, puede ser el micro. Pues ha funcionado bien, ¿eh? Ha estado funcionando. Es como que cuando llevas un rato se acopla, parece como si se acoplara o algo así. Vaya. Bueno, iremos igual. Y si empieza, pues paramos otra vez, que se ve que cuando hablamos nosotros dos como que se corta, ¿no? Sí, pues vamos a ver cómo se oye. Pero es raro, ¿eh? Porque hay buena conexión, se supone. Sí. Y, en fin, con este ordenador pues, funciona todo. Bueno, vamos a volver a probarlo. Sí. Muy bien, pues bueno, vamos a seguir. Te avisamos. Muy bien. Bueno, pues sabéis que los miembros de la OTAN se fundó en el año 49 con miembros conocidos: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, y que con el tiempo ha llegado a 29 miembros, en el que se unieron más de Alemania o Turquía o Grecia, España en el año 82 y recientemente ya pues, prácticamente todos los países del este de Europa. Si viéramos un mapa vemos cómo se va produciendo, ¿no? Un acercamiento hacia el este de Europa. Una de las razones, ¿no? Las que aludía Vladimir Putin cuando intentaba justificar su intervención militar en Ucrania, ¿no? La guerra nuclear. Pero bueno, sabiendo esto, que la OTAN, digamos, ¿no? Que va a más, ¿cómo va el sonido? ¿Va bien? ¿Seguimos? Sí. Muy bien. Muy bien. Pues la primera pregunta sería la de pensar, ¿es la misión de la OTAN promover la paz, como se nos dice? Aquí, buscando la información y de su carta fundacional y toda la información, ¿no? Sobre cómo se autodefine la propia OTAN, podríamos decir que sí, pero que en realidad es que no.
O sea, es que sí, en la manera de escribirlo, ¿no? Está escrito pues, que las partes se comprometen a resolver por medios pacíficos cualquier controversia internacional, etcétera, etcétera. Pero claro, con el paso del tiempo hemos visto que la OTAN no ha hecho esto, ¿no? Sino que más bien la OTAN lo que ha hecho es, como mínimo, animar a que sus miembros, o algunos de sus miembros, quizá no todos, o no lo ha conseguido con todos. Esto es importante para ver que no todos tienen que hacer lo mismo, que estén dentro de la OTAN, para que participen en guerras mucho más allá de sus fronteras, a veces con el nombre OTAN, pocas, pero muchas otras simplemente con alianzas creadas para ello. Y esto ha ocurrido en Afganistán, en Irak, en Libia, países destrozados que además han generado amenazas que antes no existían. Otra pregunta, ¿es un compromiso de obligado cumplimiento llegar al 2% del PIB para todos los miembros de la OTAN? No, no es un compromiso de obligado cumplimiento. La OTAN, sus miembros no necesitan llegar al 2%, no es vinculante, es el resultado de una cumbre en la que se llegó a un acuerdo, a la tendencia se decidió a seguir en la tendencia de subir hacia el 2%, sin más. Pero se ha llegado a otros acuerdos, como por ejemplo en organizaciones internacionales a las que pertenece España, por ejemplo, en las que pues, se llegó al acuerdo de alcanzar el 0,7% del PIB para ayuda oficial al desarrollo, que como bien sabemos no se ha alcanzado. En España está en el 0,24, digamos, no pasa nada, por desgracia, este sí que debería aumentarse. Es decir, se acordó aumentar los gastos militares, pero como tendencia, y se podía hacer cualquier cosa. El caso es que el gasto militar de la OTAN alcanza el 3% del PIB de todos sus miembros en conjunto, o sea que se supera el 2% ya de manera importante. Es 1,13 billones de dólares, es el 53% del total del mundo y los países de la OTAN representan el 12% de la población mundial. Es decir, cada ciudadano de la OTAN dedica al año 1.185 dólares a gastos militares. Y la media anual sería de 263 dólares per cápita. Seguimos con otra pregunta, con la tercera de las 5. La otra sería, por ejemplo, si es gracias a la OTAN que no hay guerra en sus Estados miembros. Algo que quizá ahora se está repitiendo mucho con el caso de la guerra en Ucrania. Yo diría que no. Y la explicación es muy sencilla. Se dice que la gran potencia, la gran fuerza de la OTAN es la disuasión, ¿no? Lo que más convence a todo el mundo para decir que sí, ahí se está bien. A la disuasión, ya que gracias al artículo 5 se apela al ejercicio del derecho de legítima defensa en caso de que un miembro sea atacado. Si atacan a uno, se tienen que defender a ese todos uno. Pero esto no es cierto. No es que no sea cierto que tengan que defender a todos a uno de los miembros, esto sí que lo pone en el artículo, pero es verdad que en estos casos han sido atacados de otras maneras. Algunos de sus Estados miembros no ha evitado que ocurran ataques ni actos violentos de gran envergadura, como los ataques en Nueva York, París, Londres o Madrid o Barcelona, ataques de carácter llamado de carácter terrorista y además muchos ataques, obviamente, a miembros de la OTAN allí donde tienen presencia militar. Pero además resulta que la inmensa mayoría de los países del mundo no están en la OTAN. 163 no están en la OTAN. No pertenecen a esta organización y muchos de estos, la mayoría también, la inmensa mayoría, no pertenecen a ninguna otra organización militar que tenga un artículo de este tipo. Y a estos países nadie ni se espera que les ataque ni tienen que hacer nada para evitar que se les ataque ni necesitan la defensa del artículo 5 de ninguna de las maneras. Es decir, es posible conseguir este estatus de otras maneras, aparentemente. Otra pregunta, ¿es posible mantenerse neutral siendo miembro de la OTAN? Yo diría que no, es imposible desde un punto de vista político. La OTAN es lo contrario a la neutralidad. O sea, ser miembro de la OTAN es mostrarse que formas parte de esto, ¿no? que apoyas lo que hace la OTAN. La OTAN y su líder, que es Estados Unidos, porque la OTAN es la herramienta del país que lidera esta organización, que es obviamente Estados Unidos, sin lugar a dudas. La OTAN promueve el belicismo, la seguridad de las armas, la del miedo, la de la disuasión, la del uso de la fuerza, la de la venganza, la de si atacas a uno te atacaremos todos, la de infligir daño. Es la seguridad de disparar primero y preguntar después. Ya lo hizo con la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki. Y solo 4 años después,
de lanzar la bomba nuclear a Estados Unidos en las Malvinas. Aquí creó Estados Unidos la OTAN. Y yo diría que muchos enemigos es probable que de los países OTAN los hayan generado las intervenciones militares, como decíamos antes. Yo diría también que ser de la OTAN es dar apoyo a la hegemonía militar de Estados Unidos, a la hegemonía militar nuclear que promueve Estados Unidos y promueven otros países del mundo. Es decir, a un modelo que pensamos que nos va a llevar a conflictos, a una escalada de conflictos que nos pueden llevar a una situación terrible. Y la última pregunta, ¿es la OTAN la respuesta a los retos de seguridad que tenemos? Los retos de seguridad. Hombre, el método OTAN, la vía militar, el método de, por ejemplo, ¿no?, en el caso de Rusia, aprovechar la debilidad de la disolución de la Unión Soviética y de lo que era el enemigo para acercarse, para ganar terreno, para tener mayor poder militar en el caso de lo que pudiera ocurrir más adelante. Es una visión muy del RISC, de estrategia militar. No nos ha dado la respuesta de la paz, no nos ha llevado a evitar la guerra, no lo han conseguido, o sea, han fracasado. Esta estrategia no es una decisión de unos meses o de unos pocos años, sino de una estrategia de largo plazo, ha fracasado. Y las doctrinas de seguridad y defensa que escribe no solo la OTAN, que ahora pone a Rusia, obviamente, como principal amenaza, pero pone 20 o 30 amenazas más que ocupan una buena parte de su análisis de seguridad, como lo hace la Unión Europea en la brújula estratégica o como lo hacen otros países del entorno OTAN. Las amenazas a las que hay que hacer frente son otras, como la crisis climática, aspectos sociales y humanitarios, las migraciones, obviamente, las personas, ¿no?, que sufren las migraciones, el desempleo, la crisis económica, las pandemias, la seguridad energética. A todo eso no hacemos nada con los misiles, con los barcos de guerra, con los cazas, con las armas nucleares para conseguir mayor seguridad. O sea, la vía OTAN, la vía militar, no consigue dar seguridad a las personas normales y corrientes. Y con esto, mis 5 preguntas y mis 5 respuestas a este primer programa de prueba, que si hay alguna pregunta más podemos ver qué hacer. Sí. Mira, justo hay una pregunta más que te voy a poner aquí. Sabiendo que Marruecos es un aliado de Estados Unidos en un eventual intento de recuperar Ceuta y Melilla por parte de Marruecos, ¿crees que la OTAN protegería a España? Hombre, curiosamente, esto es como el tema de Gibraltar, ¿no? España y lo intenta poner en la agenda internacional desde siempre, y en el Tratado de la OTAN se incluye todos los países del Atlántico Norte y, digamos, en una zona muy concreta en la que no entran Ceuta y Melilla. Es decir, en la definición de las islas y de los territorios que entran en este terreno que se supone que la OTAN debe controlar o que debe responder frente a ello, no entra Ceuta y Melilla, y España, por mucho que digan, no han conseguido que se incluya en esta cumbre realizada en Madrid. Es decir, si no ha pasado en Madrid ya, esto no va a pasar nunca. Pero aún así, la pregunta es interesante porque ha salido, ¿no? Nos lo hemos preguntado o ha salido en los medios de comunicación. Pero digamos que la seguridad en Ceuta y Melilla no es que vaya a haber una invasión militar por parte de Marruecos, sino que la seguridad en esa zona, en Ceuta y Melilla, en el Mediterráneo Sur, en el norte de África o en la zona del norte de Marruecos, debemos verla con otros ojos. No es de que haya unas ciudades que pertenezcan a un país u otro o que tengan unas vallas que sean infranqueables, sino que tenemos que aportar lo que hemos dicho muchas otras veces y que lo podemos hablar en programas futuros, que es la seguridad no militar, la seguridad no la de los militares, ni la seguridad de las élites, ni la de los gobiernos, hablando de los gobiernos que se fijan más en las élites que no en la población normal y corriente, sino la seguridad de las personas que allí viven. Y ahora mismo ni la OTAN, ni España, ni Marruecos están dando seguridad a miles de personas que están maltratando, ¿no? y que pueden suponer probablemente una de las cuestiones más relevantes a nivel de vulneración de derechos humanos de nuestra era, ¿no? Y que daremos cuenta de ello en el futuro. Pues sí.
Creo que no hay más preguntas, no. Así que, bueno, vamos a ir cerrando esta sección. Pobre de ti, porque la que te espera en las próximas, si te preguntan, si te preguntan algo más complejo, ¿no? Así más directo, pero bueno, ya veremos cómo. Jordi, vete preparando. Sí. Buscaremos información. Si nos llega con tiempo, buscaremos quién las tiene que responder. Vale, pues muchas gracias a todas por estar en esta sección. Así que, Jordi, nos vemos, ¿vale? En el próximo. Chao. Pues bien, ya llegamos al final de este primer capítulo. Hoy hemos centrado gran parte del contenido en explorar pues, esta polémica OTAN y su Juego de Tronos. Hemos desmontado su relato de seguridad gracias a todas las compañeras expertas que nos han acompañado. También hemos conocido las implicaciones de este nuevo concepto estratégico que se acordó en la Cumbre de Madrid y, por lo tanto, pues los planes que tiene la Organización Atlántica para los próximos 10 años. También hemos visto cómo las operaciones de la OTAN y el militarismo en general contribuyen al cambio climático y cómo este cambio climático, a su vez, genera y generará migraciones climáticas de escandalosas cifras, ya lo han dicho antes, pero recordemos que hablamos de 216 millones para 2050. Con todo, pues hemos comprobado que por allí donde pisa el caballo de la OTAN no crece hierba. También hemos visto que el negocio de la guerra no sería posible sin la financiación de los bancos. En el caso del Estado español, pues con el BBVA y el Santander en cabeza. Jordi nos ha ayudado a esclarecer dudas y a hacer una reflexión profunda sobre la OTAN, su modus operandi y sus planes. Y finalmente, pues también hemos empezado a viajar con nuestra querida Koldovi, que nos ha recordado que la esperanza debe ser nuestro oxígeno y que sí existen alternativas posibles, alternativas de las que también nos han hablado las compis en la sección de la sobremesa y alternativas que vamos a seguir explorando en los próximos capítulos. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con todas vosotras, entrevistadas y público. Ha sido a gusto estar en un podcast, la verdad. En nuestro próximo capítulo nos centraremos en el militarismo y la crisis ambiental, tema candente en la actualidad con el panorama de conflictos armados activos. Podéis seguir las novedades y compartir ideas o críticas en las redes sociales del Salto y el Centre de l'As, donde informaremos sobre nuevas fechas de los episodios que están por ver. Esperamos volver a veros aquí con nosotras en el canal del diario El Salto, a quienes les estamos profundamente agradecidos por esta oportunidad y que si os ha gustado roléis este podcast pues, por WhatsApp, por otras redes sociales. También un gusto estar contigo, Ana, como siempre, porque haces un trabajo tremendo. Y bueno, muchas gracias. Y hasta pronto. Chao. Chao.